Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un segundo episodio de nuestro podcast Un mensaje de esperanza para AIRA Unidos frente al cáncer. Yo soy Leticia Jaime y el día de hoy les traigo a una súper invitada. Es nuestra nutrióloga favorita, precisamente por eso está con nosotros en la asociación. Y les presento a la licenciada Carolina Saray Saldaña, experta en nutrición hormonal, experta en enfermedades crónicas, sobre todo en cáncer. Así que el día de hoy vamos a empezar con las preguntas porque es un tema importantísimo. Siempre hay muchas dudas sobre nutrición, sobre la Así es. alimentación y sobre todo en este tema de las enfermedades, todos queremos saber qué comer para no enfermar. Claro. Cuéntame un poquito más de cómo ha sido tu trayectoria, cómo ha sido tu experiencia trabajando con esta población. Bueno, al, cada que llegan al consultorio, cada paciente que llega viene con la misma duda. ¿Qué voy a comer? Y más porque se asusta más que nada en su entorno familiar, porque todos quieren opinar sobre la alimentación. O sea, todos quieren decir algo sobre qué puedes comer, qué tienes que quitar, qué tienes que evitar. Entonces es algo que se tiene que trabajar en consulta porque tienen que saber que la alimentación es un pilar fundamental para el tratamiento de enfermedades, en cualquier tipo de enfermedad, ya sea como su tratamiento o como su prevención. Entonces sí es muy importante atacar ese tipo de problemas. Por ejemplo, me pasa mucho con los pacientes oncológicos que llegan después de su diagnóstico y se quedan como que en shock y no saben qué comer y empiezan a atacar todo, de que compra esto, compra un suplemento, quita azúcares, quita todos los alimentos que antes consumías. Entonces los confunden más y no saben qué tipo de alimentación agregar a su vida diaria. Entonces aquí es donde entro yo y ya les doy una guía para que se puedan alimentar pues adecuadamente. Claro, porque cada tipo de cáncer, cada enfermedad, o sea, no es lo mismo tener diabetes que tener colon irritable, que tener una cuestión hormonal. O sea, cada, digamos que enfermedad o prevención necesita un enfoque distinto a nivel nutricional, ¿no es así? Así es. Entonces sí es necesario trabajar con cada persona individualmente y conocer la persona para ver qué es lo que le gusta, lo que tolera, porque no es nada más de dar la alimentación y ya, es conocer a la persona, conocer al paciente, qué alimentación puede tolerar y ya en base a eso, pues ya se va formando su alimentación, su plan de alimentación. ¿Y todo se puede comer más o menos dentro de lo que les guste? Depende del alimento, claro. Sí, por ejemplo, a veces llegan con unas comidas muy exóticas que hay veces que pues sí se tiene que controlar o restringir al principio. Ya después, pues se puede comer de todo. Sabemos que podemos agregar cualquier alimentación, pero sí al principio tenemos que ser un poquito estrictos con la alimentación, con ciertos alimentos que nos ayudan o hay que darle preferencia a los que nos benefician un poquito más a nosotros. Si hay alimentos, por ejemplo, que tienen un poco más de vitaminas o algunos minerales que son más beneficiosos para nosotros, pues son a los que hay que darle preferencia, no tanto como que al antojo, que son alimentos un poco, pues, exóticos. Sí, digo, más que nada porque muchas veces está la duda o a veces se detienen de ir con un profesional de la nutrición precisamente pensando que va a ser una restricción total, Ajá. ¿no? Sí, bueno, yo he escuchado, he visto y hasta me lo han dicho de que ya sé que no puedo comer de todo y todavía no empezamos con la consulta. Es como que estoy aquí y ya sé que me vas a quitar todo, ya sé que me vas a quitar la tortilla, el arroz y pues no, o sea, sí son alimentos incluso importantes que sí se deben de agregar todo tipo de alimentación para tener una alimentación equilibrada, adecuada y sana para en todo nuestro proceso nutricional y esto depende, o sea, es en cualquier enfermedad, no nada más nos vamos al proceso oncológico, o sea, es en cualquier enfermedad. Pasa mucho con los pacientes diabéticos que les quitan todo. O sea, los doctores les quitan todo. De que no puedes comer plátano, mango, arroz, tortilla. Entonces vienen conmigo, entonces, ¿qué puedo comer? Y ya se Ujú. les hace como que una valoración. Y sí, sí se puede incluir. Sabemos que aquí lo importante es tanto la frecuencia, las porciones, cómo combinamos la alimentación. Entonces sí se trabaja de la mano del paciente para poder agregar una alimentación adecuada a ellos. ¿No? Y a eso es lo que me refiero porque yo he visto tu trabajo
y sé que bueno, les llamamos dietas porque digamos al menú, Ajá, pero realmente dieta no quiere decir que estén en restricción. ajá, Estamos de acuerdo que es como lo que va conforme a lo que deben de comer según su tipo de padecimiento y la prevención que necesitan sanar y que necesitan hacer. ajá. Pero, o sea, he visto menús tuyos súper, súper bien armados en el sentido de mucha variedad, canasta básica, alimentos que tenemos todos en casa o que podemos conseguir, que no te tienes que ir a Suiza a conseguir un salmón, sí, que espárragos traídos de no sé qué, o sea, sí, que son cosas que verdaderamente puedes comprar y que puedes tener en casa y que muy variado, incluso cuando tienes padecimientos, que van como a lo mejor contrarios uno con el otro, ¿no? O sea, de repente hay gente que tiene cáncer, pero también tiene diabetes o tiene síndrome metabólico, todo junto, se complica hígado, se complica riñón, Sí, tú fíjate dime. que en la alimentación trato de preguntar, o sea, de conocer a la persona, preguntar qué es lo que les gusta, qué tienen en casa, qué suelen comprar y ya en base a eso se puede armar el plan de alimentación, porque son cosas que normalmente comen, que consumen y así no hay excusa de que es que me puso algo que no lo puedo conseguir o me puso algo que no me gusta, entonces no hay excusas en seguir la alimentación, son cosas que ya están comiendo. Probablemente la porción no sea la adecuada o la frecuencia no sea la adecuada, pero sí trato de que sean ya alimentos que ya tienen en casa, de que no sean muy complicadas de conseguir. Y en cuanto a las enfermedades, sí, hay que valorar todo, o sea, no nada más Ujú. nos basamos, bueno, me baso en una sola enfermedad, es todo, todo tiene que ver para que se pueda mejorar con el tratamiento nutricional. Es importante que también tengan su tratamiento médico, pero complementarlo con el tratamiento nutricional. Muchas veces dejan de un lado la nutrición. O sea, lo que escucha nutrición y es, te va a bajar de peso. Y no nada más bajamos de peso. O sea, con el tratamiento nutricional se controlan síntomas, se previenen enfermedades, puede acompañar, es un aliado en el tratamiento médico, donde nos pueden ayudar con la alimentación, pues a controlar algunos síntomas, sobre todo pues en el tratamiento oncológico o síntomas eh, que suelen aparecer en en alguna otra enfermedad. Muchos de los síntomas o el más escuchado es el cansancio. Cansancio o fatiga, La pero en fatiga. exceso. Y yo cuando les pregunto que si tienen cansancio o fatiga, me dicen, sí, pero es normal. Y no, no es normal. Entonces muchas veces lo dejan pasar o dejamos pasar algunos síntomas que pueden aparecer. Entonces la nutrición hace que esos síntomas pues vayan desapareciendo poco a poco. Sí, o sea, para mí lo que tú haces simplemente es cambiar la vida de la gente, Ajá. ¿no? O sea, tú has visto cómo mejoran padecimientos o enfermedades cuando se ajustan al menú que les pones. Sí, claro que sí. Hace poquito tuve una paciente que tenía problemas de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, y ella caminaba porque su ejercicio era pasear perros por su trabajo. Entonces, cuando llegó conmigo, los síntomas pues más comunes, cansancio extremo, que antojos por cosas dulces, le dolía la cabeza, no quería estar en el entorno porque todo le fastidiaba, o sea, cambios de humor. Entonces le di el plan de alimentación, Ujú. a las 2 semanas llega y bien feliz, que ya tiene más ganas de hacer ejercicio, se notó la desinflamación, ya no se sentía muy inflamada, ya le quedaba la ropa, más allá del peso, hay otras cosas que debemos de tomar en cuenta, o sea, no nada más te subes a la báscula y bajaste tantos kilos, o sea, hay otras cosas más importantes que solamente fijarnos en el peso. Entonces llegó muy contenta porque ya no tenía la necesidad de consumir cosas dulces o de estar picando Ujú. ciertos alimentos a ciertas horas del día. Lo que mucho les pasa es en las noches. Terminan de cenar y en las noches se levantan porque quieren comer. ¿Y qué comen? Pues, Lo que ¿qué, sea, qué lo papitas, que que las encuentres. galletas, o lo que haya? Entonces sí, sí con la alimentación sí ha cambiado mucho los síntomas, pues el tratamiento en su enfermedad. También me ha tocado en el proceso oncológico que llegan conmigo y el exceso de los síntomas en el tratamiento, sobre Sí. todo en quimioterapia.
Entonces, trabajamos el plan de alimentación, alimentos que le pueden beneficiar y ya la siguiente cita, pues ya controlaron un poquito esos síntomas, esos efectos secundarios que puede provocar el tratamiento. Entonces, sí hay o sea, sí tiene que ver mucho el tratamiento nutricional en cuanto a la enfermedad Y a la calidad de vida, y a la ¿no? O calidad sea, de vida. como dices, y creo que la tendencia es como para darnos cuenta que fijarnos en el peso no solamente nos ha hecho mucho daño a las mujeres y a personas en general, Ajá. sino darnos cuenta que ese no es un indicador de salud, que realmente hoy en día se trata de buscar tener más masa muscular, menos índice de grasa corporal, y que Ajá. esos son datos que únicamente en una consulta se van a dar cuenta de cómo van, ¿no es así? Así es. Sí, hay muchos factores en los cuales hay que tomarle más importancia que solamente el peso. Entonces, sí, lo que yo hago en consulta o trato de hacer en consulta es que no lleguen conmigo, les doy el plan y ya, lo sigan, sino que poco a poco ya no tengan la necesidad de regresar. O sea, Que al aprendan a principio, comer. ajá, van a necesitar una guía, soy una guía, un apoyo para su alimentación, pero que ellos mismos sepan qué alimentos les benefician, qué alimentos pueden agregar a su vida diaria y así formar hábitos saludables. No nada más se trata de seguir un papel y ya lo voy a hacer, porque no lo van a hacer tampoco de por vida. Entonces se trata de, yo soy una guía, soy al inicio y ya ellos ya van a ir formando su estilo de vida saludable. Ok, esto por ejemplo para cuando hay un padecimiento, pero a veces también se suma que hay un problema de sobrepeso o de obesidad, porque finalmente también es una comorbilidad, o inclusive, pues hoy en día tú sabes que se ha investigado y se ha encontrado que hay muchos, por ejemplo, tipos de cáncer y además variedad de enfermedades que están asociadas a estas Sobrepeso. problemáticas del sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad, ¿no es así? Ajá, Entonces, sí. si es así, tenemos que también controlar el peso, pero más bien como el índice, como decíamos, de grasa, de músculo y demás, sus valores antropométricos, Ajá. tú eres la que lo dice bien, y ajustar un poquito todo esto para que se sienta la persona más saludable, como mencionas. Claro, aparte, más que nada de buscar el peso, porque pues sí, o sea, hay que bajar lo que es el peso, pero no hay que dejarle todo a la alimentación. Hay que hacer ejercicio. El ejercicio también es un pilar que va de la mano junto con la alimentación. O sea, muchas veces, ¿haces ejercicio? No. Y luego la siguiente cita, ¿hiciste ejercicio? No. ¿Por qué no? O sea, hay que tratar de activarnos. El ejercicio pues van de la mano junto con la Ujú. alimentación. Y si yo no hago ejercicio, tampoco mi masa muscular pues va a ir aumentando. Entonces sí es importante el momento del control pues de enfermedades, en este caso de obesidad, sobrepeso, sí es importante la realización de ejercicio, la alimentación, y sí, muchas veces sí se ocupa un déficit calórico para poder bajar el peso. Claro que también es importante el porcentaje de grasa. Ya con la alimentación se va a ir bajando el porcentaje de grasa. O sea, el objetivo es bajar el porcentaje de Ujú. grasa, que el peso vaya disminuyendo y que el porcentaje de masa muscular pues vaya aumentando, pues que no vaya disminuyendo, ¿verdad? Y además que también hay muchas, o sea, la gente considera tengo ya todo el paquete, ¿no? O sea, de nutrición y ahora tengo que meterme al gimnasio, tengo que cargar pesas, me va a llevar pues tiempo, dinero extra, cansancio, porque finalmente es algo que no tienes en la rutina Ajá. y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, a veces puedes empezar por caminar en el parque, puedes empezar por hacer ejercicio en casa viendo YouTube, ¿no? Sí, ahorita ya las redes sociales te ayudan mucho en cuestión de actividad, o sea, te ayudan y te perjudican. Entonces vamos a tratar de ayudarnos con Ujú. las redes sociales. Sí, yo les trato de animar a que hagan su deporte favorito, lo que les gusta hacer. A algunas personas les gusta salir a correr. Bueno, vamos a intentar correr otra vez a retomarlo. Que quieren salir a caminar o saltar la cuerda. También cualquier actividad física ayuda, no nada más voy a hacer un plan, me voy a meter al gimnasio y ya. O sea, no se trata solamente del gimnasio, se trata de cualquier actividad física que yo haga, pero hacerla constante, porque muchas veces se inscriben al gimnasio. Ya hacen su alimentación, se inscriben al gimnasio y lo dejan a las 2, 3 semanas. Sí. Y eso no sirve, o sea, necesito algo que lo hagan constantemente. Escojan algo que les gusta porque así lo vamos a hacer constantemente, como la famosa bicicleta. Es que tengo una bicicleta pero está arrumbada.
Entonces lo hacen, es como que ya voy a empezar y empiezan 45 minutos el primer día después de dejarla. Pues ya no le vas a seguir porque al día siguiente vas a estar adolorido, vas a estar cansado. Entonces yo les recomiendo empezar poco a poco, pero que sea algo constante, que sí lo vayan a realizar más seguido, no nada más una vez. Sí, claro, que sea un cambio de paradigma, que sea un Ajá, estilo de vida, que sí, sea algo como un, bueno, como dices, de, pues me voy a pasear a mi perro y ya me estoy moviendo, ¿no? O sea, ajá. generar estas dinámicas de movimiento, inclusive también en familia. Sobre todo en familia. Bueno, ha habido muchos casos que una persona está en dieta y nada más esa persona, o sea, la Ajá, dejan sola. Pasa más en los niños, de que está en dieta, dijo el nutriólogo que no comieras esto y los papás pues se alimentan de otras cosas. O muchas veces los papás cuidan la alimentación de los niños, pero la de ellos no la cuidan. Es como que sí, al niño no me le des nada sin azúcar, pero yo sí. O sea, yo sí como alimentos procesados, alimentos con azúcar añadido. O sea, aquí se trata de cuidar todo el entorno. También ellos observan qué es lo que, pues mi alrededor, qué es lo que están comiendo. Y ya de adultos igual pues es igual de difícil, porque tú ves a las personas que viven contigo o a los de tu alrededor que están comiendo algo diferente a ti e incluso tú te sientes raro, te sientes diferente que pues estoy comiendo mi pollito con mis verduras, mi arroz con agua de sabor, agua natural, y a los demás o sea, están comiendo cosas ultraprocesadas o diferentes a lo que tú comes. sí, Entonces, sí es importante pues que el entorno también ayude en cuestión ajá. de alimentación, como apoyo. Sí, aunque no tenemos un entorno que nos ayude. Claro está. Eso es una realidad, pero tenemos que buscar el hecho de cómo cambiar esto desde casa, o sea, como mencionas, ¿no? Como en Ajá. plan familia, en plan, como tú me has dicho también, los comedores de las escuelas, o de repente está de ya no se puede traer loncheras con Ajá. ultraprocesados. Pues para mí es una gran idea Sí, claro. que salió la nueva ley. Entonces sí estoy muy de acuerdo con eso, que ya de perdido es un paso más, Sí. porque aunque en casa lo sigan haciendo algunas familias, pues ya es un paso más de que en la escuela pues ya estoy comiendo un poquito más sano, en mi desayuno ya lo hago más sano. Sobre todo que tenga comida real, ¿no? Ajá. O sea, que entiendan que no, un café y unas galletas no es un Pues no es desayuno. un desayuno real. Exactamente. Sí. Pero es un poco a poco, pero a mí me encantó cuando tú dijiste eso de, pues para algunos niños es un cambio, pero pues para los que están acostumbrados a comer Pues bien, ya no. es normal, ¿no? Ajá, y así se tiene que ser, o sea, se tiene que ver como algo normal. Ajá. Igual el cambio de alimentación, tienes que verlo como algo normal. Yo cuando van conmigo a consulta, ya casi al final, ya les digo, es que no te estreses con la alimentación, o sea, no estés pensando que es una dieta, o sea, no estés pensando en esos alimentos de que es que me quito esto, es que no puedo comer esto porque estoy en dieta. No, o sea, hay que verlo como algo normal, es como tu alimentación. Ahora ese plan es tu alimentación real y es la que tú tienes que llevar a cabo ya para, pues para siempre, o sea, Ajá. ir agregando nuevos alimentos, pero pues que sean alimentos reales, alimentos buenos que me aporten a mí algo, no nada más que sea pues por el puro gusto. Todo es un balance, pero definitivamente esto me lleva a la pregunta súper importante del día de hoy, que es el hecho de, hay alimentos, no quiero decir buenos y malos, porque volvemos al punto de, es importante tener un balance en la vida, Ajá. pero hay alimentos proinflamatorios, antiinflamatorios, que nos hacen bien o que nos hacen mal. Claro, incluso los proinflamatorios, pues ya sabemos cuáles son. Nosotros sabemos cuáles son, todos los azúcares añadidos, todos esos carbohidratos simples. ¿Qué son los carbohidratos simples? Harinas blancas, que el pastel, que la galleta, que los hot cakes, todos esos pues azúcares añadidos que le agregan sobre todo los alimentos ultraprocesados, que la mayoría de los alimentos ultraprocesados tiene azúcares añadidos. Ujú. Entonces sí son alimentos que constantemente pues los consumimos, o sea, y que están a la mano, que están pues muy constantemente en nuestra vista. Entonces sí son alimentos que les tomamos a veces mucha importancia, sobre todo las personas que
andan a las prisas. De que es que no tengo tiempo, voy a ir a la tienda y me voy a comprar que un panecito o que unas galletas. Entonces, todos esos azúcares añadidos ya después de un lapso corto, no hay que esperar mucho tiempo, empiezan a inflamarse. Entonces, es por todos esos hábitos, todos esos alimentos. Ahora, ¿cuáles son los alimentos antiinflamatorios? Pues todos esos alimentos reales, buenos, que los ácidos grasos omega 3, que las frutas, las verduras, eh, todo ese tipo de carnes magras, que el pollo, el pescado, el atún, o sea, todo ese tipo de alimentos, de comidas que debemos de incluir a nuestra alimentación son los que nos ayudan pues en nuestro proceso de cambio. Sí, me gusta verlo como lo que se puede cocinar en casa. Ajá. O sea, sí. Lo que es comida. Estamos de acuerdo que sí, no queremos satanizar los alimentos, pero sí es importante hablar de cosas que no podemos dejar por fuera, que es el hecho de, tú has mencionado, el azúcar añadida. Ajá. Hay gente que le tiene miedo a la fruta. Sí. ¿Sabes? Me lo y dicen porque muchísimo. Tiene azúcar, sí. Porque tiene azúcar, pero tiene fructosa. O sea, tiene azúcar, digamos... Natural, buena, saludable, y que nuestro cerebro necesita también para vivir, y que es bueno en cierto nivel, ¿no? O sea, aparte de tener... ¿Cuántas piezas de fruta permites en los menús? Hasta de 3 a 6 algunas veces, Sí, es que ¿no? depende de las personas, del paciente, pero sí, a veces a 5 o 6 piezas al día. Al día. Ajá. Y estamos hablando de, pero no quiero comer plátano, pero me acabo de comer unos pingüinos. Ajá. Sí, entonces, el tema con el azúcar, lo que te quiero preguntar es, vamos a ir directo a los edulcorantes. Ajá. Cuéntame, porque hay muchas dudas de esto, y eso es lo que llaman los ultraprocesados. Digo, no quiero ponerlo como buenos y malos, pero sí es necesario que sepan que el hecho de que un refresco no tenga azúcar o un alimento no tenga azúcar en la etiqueta no significa que no tenga un edulcorante. Así es. Es que, bueno, en el tema de los edulcorantes y hasta muchos profesionales o hay mucha información que permiten el tema de los... Por ejemplo, vamos a la coca. No es lo mismo que te tomes una coca con azúcar a una coca sin azúcar, porque la coca sin azúcar pues no compromete tu proceso, al cabo no tiene azúcar y la puedes seguir consumiendo. Y a mí llegan y me dicen, es verdad que si yo tomo coca sin azúcar, pues no me pasa nada y no afecta mi proceso. Y aquí es donde entro yo y ya les digo, es que si nos vamos a calorías, no tiene calorías porque no tiene azúcar, tiene un edulcorante. Si nos vamos a nivel salud, sí afecta la salud. Si estamos consumiendo muchos tipos de edulcorantes, que incluso los edulcorantes son proinflamatorios. Me tocó una paciente con síndrome de intestino irritable que me dijo, es que no comí nada diferente y me inflamé. Y empezamos a ver, dime qué comiste, qué tomaste, y ahí salió. Es que tomé un agua de sobre y de repente me inflamé. Y 0% azúcar light. 0% azúcar. ¿Y qué es lo que tenía? El famoso xilitol. La mayoría de los sobres de agua, los polvos, tienen xilitol. Entonces, el xilitol fue el que le afectó a su proceso de inflamación. O sea, eso fue lo que le ocasionó la inflamación. Entonces, los edulcorantes sí hay un como cambio, o sea, sí afecta en cuestión de la salud el estar consumiendo edulcorantes. Ahora, que preguntan que si son buenos, que si son malos, ahí también depende qué tipo de edulcorante y qué frecuencia estoy consumiendo el edulcorante. Hay personas que hasta los sobrecitos, 6 sobrecitos por tiempo de comida o unos 10 sobrecitos al día. O sea, tampoco se trata de que ese edulcorante no me sube el azúcar y le voy a echar y echar. O sea, no, es tratar de controlar el consumo de los edulcorantes. Sí se pueden consumir. Obviamente siempre vamos a preferir los edulcorantes naturales, como la stevia, el fruto del monje, que realmente sean naturales, porque sabemos que hay marcas que venden los edulcorantes naturales combinados con un alcohol de azúcar, que son los edulcorantes más pues artificiales. Sorbitol, xilitol, maltitol, lactitol, todo ese tipo de edulcorantes. Sobre todo el eritritol. Sí. El eritritol y esa maltosa son los que más tienen, los que están combinados con los naturales.
En el tema de la stevia sabemos que es verde y los sobrecitos son blancos. Sí. Porque son blancos y la stevia natural es verde, entonces ahí sabemos que está sometido a un proceso químico. Si nosotros nos enfocamos en un edulcorante natural, la stevia verde natural sí nos puede ayudar. Obviamente seguimos con el mismo tema, no en exceso. Sí se pueden consumir, pero moderando su consumo. Entonces los edulcorantes sí son un factor proinflamatorio en el cuerpo. Sí hay algo que tiene que ver ahí en las reacciones del cuerpo. También tiene que ver el tema de, vaya, dicen, en la dosis está el veneno. Sin embargo, el asunto, pues tú sabes, trabajamos en tema cáncer. Ajá. Ya son demasiadas dosis, poquito de esto, poquito de lo otro, Y es que todos los productos tienen, edulcorante. No se trata de comer poquito de cada cosa, sino todo lo que yo compro tiene edulcorante. Si no tiene azúcar, tiene edulcorante. En el tema del yogur, hay yogurts que no tienen azúcar, te lo ponen como 0 azúcar, pero tiene edulcorante. Entonces aquí sí hay que fijarnos muy bien que no tenga edulcorante, que no tenga azúcar. Incluso, todo el realmente yogur griego pues no tiene azúcar, no tiene edulcorante. Entonces hay que fijarnos las marcas que sí pasan en el tema de que no contienen algún tipo de químico. Sí, aparte que no solamente se trata de eso, o sea, digo, vamos a entrar en temas y me vas a explicar todo lo que el edulcorante le hace a tu microbiota, cómo te inflama, cómo te ayuda también a subir los índices de resistencia a la insulina y sobre todo el gran tema. Vamos a entrar al gran tema. A ver. ¿Son cancerígenos? Pues sí, sí ha habido también información científica. Al momento de que son proinflamatorios hay una relación también de que tienen algo que ver con el cáncer. Entonces, sí, en su consumo muy frecuente, sí hay una relación en edulcorantes y cáncer, de que viene al mismo tiempo de los colorantes. Entonces, todos esos, volvemos a lo mismo de los productos industrializados, toda la comida ultraprocesada sí contiene. Que volvemos al mismo tema de que no se trata de satanizar, pero sí se trata de tener una alimentación consciente, qué es lo que estoy consumiendo, alimentos que realmente me beneficien a mí y no basar mi alimentación en pura alimentación ultraprocesada. O sea, ir comiendo lo que me hace bien, comiendo alimentos que a lo mejor se me antoja, pues sí, una vez, pero hay veces que todo el día inconscientemente, inconscientemente estamos agarrando que la coca, que un dulce, que un chocolate, aunque sean sin azúcar, pues siguen teniendo ya sean colorantes, siguen teniendo edulcorantes. Entonces sí es muy importante la frecuencia con la que consumimos los alimentos. Sí, y todo porque, mira, a mí me volaste la cabeza el otro día cuando hablaste de los colorantes, que sabemos que incluso, diga la gente lo que diga, es evidencia científica, sí, que sí en ratas, que sí no sé qué, mira, es muy claro, o sea, sí estamos afectados por una alimentación industrializada, es un hecho. Ajá. Sí, cada vez comemos menos alimentos de un solo ingrediente o cocinados en casa, sino vamos como por lo que está afuera, ultraprocesado, comida rápida, etcétera. Pero inclusive cositas tan pequeñas como el otro día que me dijiste, Leti, el suerito, el electrolit, el Gatorade, tiene colorantes. Sí. Y yo, claro, es color fosfo. Pero fíjate que inclusive sabiendo que estamos en el área de la salud, ni siquiera tomas en cuenta esto. O sea, yo no lo tomaba en cuenta. Sí, incluso cuando di el taller de nutrición oncológica, que traje las marcas, etiquetas. Las etiquetas de diferentes marcas, muchos se sorprendieron de cómo alimentos que desde niños nos dan, o alimentos que vemos como inofensivos, o alimentos que son constantes, o sea, que desde pequeños los conocemos y los seguimos consumiendo, tienen colorantes, tienen muchas azúcar, colorantes, edulcorantes. Entonces sí se sorprendieron mucho y fue un gran impacto de que lo que consideran como saludable, pues en sí no es. No es tan saludable porque tiene otras repercusiones, vamos a decir, tras bambalinas,
que a lo mejor si no afectan, como tú dices, tanto en el tema de las calorías, sí afectan, por ejemplo, en tu microbiota Ajá. y en tu inflamación. Sí, porque no todo el tema son calorías. Es Ujú. más cuestión salud, más, pues más que nada nosotros mismos, nuestro organismo reacciona diferente, todas las personas también reaccionamos diferente, entonces sí es importante trabajar a cada persona individualmente y dejar a un lado las calorías. Definitivamente, estamos de acuerdo con eso. Nos tenemos que ir a indicadores de salud. Hoy Ajá, en día tenemos una epidemia en el sentido de todo el mundo está hablando de resistencia a la insulina. sí. Cuéntame. Incluso es lo que más me llega. Resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, Cuestiones cuestiones hormonales, síndrome hormonales. metabólico. Ajá, entonces sí, ahorita la resistencia a la insulina es algo que nos está pues atacando. ¿Qué me puedes decir qué la provoca a nivel alimentación? Porque sabemos que es un intercambio entre cuestiones como, por ejemplo, mantener un alto estado de estrés crónico, Ajá. pero también lo que estás consumiendo involucra que te puedan subir estos niveles. Ponme De ejemplos. hecho, ahorita que mencionas el estrés, Ujú. cuando estamos en consulta, yo les menciono el estrés y se quedan como que, ¿a poco el estrés tiene que ver? O sí me estreso, pero normal. O sea, ¿qué es normal? O sea, el estrés pues no es tan normal. Entonces sí tiene mucho que ver que la persona pues esté estresada constantemente y lo peor es que lo tomamos como algo normal. Como que, ay, pues siempre me estreso. Ay, pues es que casi nunca duermo bien. No pasa nada. Otra vez no dormí bien o no puedo dormir en la noche. Y eso no es normal. O Te sea, sí. acostumbras a sentirte mal. Ajá, y lo dejamos pasar, es como que pues siempre me pasa, no pasa nada y lo seguimos dejando pasar y no le tomamos la suficiente importancia, no le tomamos atención a eso. Entonces, sí, lo que son los hábitos, malos hábitos, no nada más centrado a la alimentación, que también tiene que ver, sino el sueño, el que no consuman agua, que no hagan ejercicio, el estar mucho tiempo sentado o Sí, en que no consuman sedentarismo. agua. Así es. Oye, eso es un tema porque hay mucha gente que le cuesta mucho tomarse un vasito de Y agua más en tiempo de frío. natural. Sí, Sí, que no les gusta no les gusta que el sabor del agua o que en tiempo de frío no porque se les antoja algo más caliente. Entonces, el tema del agua siempre es, es un factor en consulta en el que siempre pues intento cambiar, igual al consumo de verduras. ¿Qué comes? sí. Pollo y arroz. ¿No le pones verduras? Ah, no, es que no me gustan, pero nunca están como que tratando de consumirlas poco a poco. Entonces sí, algo que trato de hacer es incluirla en jugos, cremas, caldos, algo que pueda ayudarlo a mejorar su consumo de verduras. Pero sobre todo englobando todo, pues son el consumo de los malos hábitos, o sea, Sí. malos hábitos de alimentación, malos hábitos en cuestión de ejercicio, sueño, consumo de agua. Más que nada también como para que el público sepa como, a ver, ¿por qué es un mal hábito? O ¿por qué tendría que consumir, por ejemplo, verduras? Bueno, las verduras por la fibra, todo La lo que fibra. son las verduras, fibras, es importante su consumo, ya sean crudas, cocidas. Crudas y cocidas pues tienen diferentes tipos de fibra, pero ambos nos ayudan a cuidar la microbiota. Entonces sí es importante el consumo de verduras, las frutas, las pobres frutas con el azúcar también son importantes. Hay frutas que tienen un menor índice glucémico, o sea, que tienen menos azúcar que otro tipo de frutas. Entonces ya dependiendo de qué condición médica presenten, pues ya se va recomendando qué tipo de frutas son como que más beneficiosas o las que se pueden consumir más frecuente. Pero todas las frutas antioxidantes, lo que son los frutos rojos, fresas, blueberries, moras, que la manzana roja, estas verduras rojas también, los Sí. pimientos, entonces todo ese tipo de alimentación nos ayuda en cuestión de pues resistencia a la insulina o todo lo que es hormonal también. Todo lo hormonal, porque llegan muchas parejas jóvenes hoy en día Sí, que están teniendo problemas para para la embarazarse fertilidad. precisamente por lo mismo. Ajá, sí, y trato de preguntarles, o sea, qué es lo cómo comes, qué te gusta comer, qué comes normalmente.
Y volvemos a lo mismo. Es que no tengo tiempo, es que en la cena compro, en la comida a veces me llevo, a veces no. O sea, no hay una constancia normal Sí. en su alimentación. Entonces, y al momento de que se excusan, es que compro, pero tú tienes la opción de comprar. O sea, si tú compras, tú puedes comprar alimentos que a lo mejor se asimilan pues a tu plan, o sea, a tu alimentación más hecha en casa. No es lo mismo que compres un pollo frito a que compres un pollo rostizado, porque no tiene, pues no está frito, no tiene la misma grasa saturada que el pollo frito. Entonces, tenemos la opción de decidir qué consumir, qué comer. Entonces, pues las excusas no siempre van. Entonces, sí es importante, sobre todo las parejas que vienen, que tienen problemas con su fertilidad, la suplementación. A veces se deja mucho de lado. Es como que van con el médico, tómate esto, pero no, pues no se ayudan con algún suplemento, con la buena alimentación. Entonces no siempre hay buenos resultados. Ya cuando empiezan tratamiento médico más tratamiento nutricional, pues ya es cuando empiezan a haber cambios. Incluso, pues sí he ayudado en embarazos, en la fertilidad, en cambiar pues la fertilidad de la persona, y no nada más la mujer. O sea, también se ayuda a la alimentación del hombre, porque los dos tienen que ver la suplementación. Es el conjunto, claro. Ahora, por ejemplo, menciona suplementación. Nos vamos a meter en ese tema directamente para la parte de cáncer también, porque creo que es importante, pero estamos tocando el tema de prevención. Para terminar con prevención, tú dices, oye, te va a ayudar, por ejemplo, para tu resistencia a la insulina, tu ovario poliquístico. ¿Qué suplementación recomiendas? Pues yo la suplementación que siempre recomiendo, bueno, en cuestión de ovario poliquístico, el de chiroinositol. Es el que tienen que llevar sí o sí. Sí. La vitamina D, el omega 3, todas esas suplementaciones sí o sí para ayudar a un cambio en un tratamiento nutricional. Hay ocasiones en las que es necesario el hierro, otras ocasiones en las que es necesario el magnesio. Entonces el magnesio, el citrato de magnesio, entonces sí, ya dependiendo de cada paciente, pero sí, esos son como que los más importantes en cuestión de ese manejo de enfermedades. Sí, o la cuestión prevención. Vamos a seguir diciendo como, bueno, si yo quiero prevenir enfermedades y quiero vivir de una forma más saludable, como los tips que estamos recomendando es comida real, sueño de calidad, controla el estrés. Consumo de agua. Consumo de agua, definitivamente, así de agua, suplementación para bajar inflamación o estos temas dependiendo de tu padecimiento o simplemente por el tema de prevención, dependiendo de lo que tengas, que hacer un check-up evidentemente para corroborar todo esto y pues un solo ingrediente o cosas que puedas cocinar, ¿no? No es lo mismo salir de casa y llevarte una barrita ultraprocesada con un chorro de azúcar a lo mejor hacerte una sincronizada. Sí. O el tema de los procesados o de los alimentos que compramos, no es lo mismo en una crema de cacahuate con más de 15 ingredientes a una crema de cacahuate que es solo cacahuate. Eso es una comida, o sea, un alimento pues puro, real, es solamente lo que me voy a comer, solamente el cacahuate, no la lista de 15, 20 ingredientes. Entonces sí es importante saber qué alimento, qué calidad tiene ese alimento que yo voy a consumir. Ahora, la cuestión también con lo que decíamos, no solamente de los ingredientes, y que ya sabemos que la gente le tiene miedo al azúcar, en general, porque me toca también, no sé, como un dátil, ¿no? Que puede ser un alimento premium, pero como tiene mucho azúcar, ya no lo quiero consumir porque me va a subir el azúcar, ¿no? Como, sí. O sea, hay que quitar la parte de Es que volvemos a lo mismo, que es azúcar natural, además de llevarlo a bueno o malo, es natural. Y nosotros tenemos que llevar una alimentación natural. No es lo mismo una fruta natural a una fruta, no, perdón, un azúcar natural a un azúcar ya procesado, las harinas blancas, azúcar añadida. O sea, no es lo mismo, no es que te digan que te puedas comer el dátil o que endulzan a veces con el plátano para hacer los hot cakes o algún pan.
No es lo mismo que al pan le pongas plátano o que le pongas 3, 4 cucharadas de azúcar. Sí, sobre todo para quitar el miedo, o sea, que con este podcast se escuche y que la gente le pierda el miedo al azúcar natural que ya Ajá, viene en los alimentos de forma pues, natural, no procesada, no química. sí, O sea, más bien lo que tenemos que retirar son los sustitutos del azúcar que no son los adecuados, el ajá, aspartame, que pues la verdad, pues, sí, o sea, no podemos decir otra cosa, sí. los colorantes, todo lo que hemos estado hablando. Si nos metemos en oncología, porque por ejemplo tú decías, la gente no come fibra. El Mm, asunto es, se ha descubierto recientemente que un índice muy bajo de consumo de fibra está ajá, correlacionado con cáncer de colon. ajá. Y también se ha descubierto que personas jóvenes están teniendo cáncer de colon. Así es. ¿Qué está pasando? No consumen nada de fibra, se preocupan más por el consumo de proteína. Sí. Que no, o sea, yo no digo que no es importante, claro que es importante el consumo de proteína, pero dejan a un lado la fibra para darle más foco a la proteína. Sí. Entonces aquí es un plus, o sea, hay que combinar mi fibra, mi proteína, claro que es importante, y mi grasa saludable, o sea, ir incluyendo los 3 macronutrientes más mis micronutrientes, que son todas las vitaminas y todos los minerales. Entonces no le dan importancia al consumo de fibra y sí hay un mayor índice de cáncer de colon, que de hecho en este último mes he tenido muchos pacientes con cáncer de colon, Sí. incluyendo desde, creo que el más joven tiene 25 años, Wow. entonces sí, pues es una edad que antes no se veía. Totalmente, es que está afectando mucho el cambio en la alimentación que estamos haciendo. O sea, como dices, o tomamos una alimentación consciente Ajá, o cada vez nos vamos a sorprender de esto que está pasando, que sabemos que el cáncer es multifactorial y que es importante también decirlo. No te va a dar cáncer por consumir un solo alimento o dejar de consumir otro, pero sí digamos que es un factor que se suma a otros y un estilo de vida y que al final acaba desencadenando un proceso un plus. metabólico de salud como es el cáncer. Ajá, Hablando de muchos tipos de cáncer, pero dejándolo de manera general, digo, porque yo entiendo que no le podemos recomendar lo mismo a un acá, cáncer de mama de tipo hormonal que a otro que no lo es, ajá, o un cáncer de colon versus un cáncer de páncreas. O sea, cada uno tiene diferentes, de ciertas restricciones, así es, ajá, y protocolos. La cuestión, por ejemplo, siempre hay un montón de dudas con tratamientos y cáncer. Cuéntame en líneas ajá. generales para quien nos escuche, como que pueda saber qué es lo que se puede y no se puede comer si tengo un proceso oncológico. Pues en cuestión de tratamiento, sobre todo en quimioterapia, hay alimentos que sí tienen interacción y se deben de eliminar o Evitar, evitar, reducir el evitar consumo. el consumo en el tratamiento. Cuando yo voy a recibir el tratamiento, no puedo consumir toronja. Hay algunos tratamientos en quimioterapia, sobre todo pasa en cáncer de mama, Ujú. que no pueden consumir verduras de hojas verdes, como la espinaca. En ese mismo día que yo voy a recibir mi tratamiento, pasando Ok, el tratamiento, yo ya lo puedo, o sea, pasando ese día ya puedo ya, consumir, ajá, pero ese día no, porque las hojas verdes de la espinaca, pues hace que no tenga una mayor em, eficacia. eficacia del tratamiento, ajá. Eso pasa también con la cúrcuma, con el té de manzanilla. En el día que yo voy a recibir mi tratamiento, sí se recomienda evitar ese tipo de alimentos. Ya en tratamientos en efectos secundarios, pues ya depende de lo que yo tenga, el síntoma ya es una alimentación más completa. Los que son más comunes, Ujú. que la diarrea, el estreñimiento, náuseas, vómitos, sabor metálico. Entonces sí tratar de escoger alimentos, sobre todo que nos gusten y que toleremos en ese día, en ese momento. Y ya se va valorando qué tipo de alimentos pues, nos pueden caer bien o mejor evitarlos hasta que ya pasen los síntomas. Pero lo importante es consumir alimento. Algo que ayuda mucho y que muchos pacientes me lo han dicho es el comer o sea, antes de ir a mi quimioterapia. Ujú. En personas que no comían y personas que sí comían, sí me han dicho las diferencias en las que no Sí, comían, se sentían aún más cansadas después de la quimio o sentían que los síntomas le duraban más tiempo.
Y las personas que comían antes de recibir su tratamiento de quimioterapia, su alimentación, o sea, los síntomas no le afectaban tanto. Era Ujú. como que a veces no tenían, a veces sí, pero no eran o sea, por mucho tiempo no les duraban tanto los síntomas. Entonces sí hay un cambio en que si yo no consumo alimento antes de mi quimio, a que lo consuma el día de mi quimioterapia. Sí ha habido muchos testimonios, incluso en los talleres, sí han comentado que es mejor consumir alimento, desayunar antes de recibir mi quimioterapia. Alimento real, porque a veces también se da ¿Qué en la comprar? quimio, no solamente eso, sino que sustituyen por Ensures o por tengo náusea, entonces prefiero no comer porque Ajá, tengo miedo a la comida. sí. Sí me ha pasado que sienten como que náuseas y ya dejan de comer y pueden durar sin comer todo el día y no se trata de eso porque después van a bajar más que nada masa muscular, que es lo que importa o lo más importante en tratamiento de cáncer. Ujú. Conservar la masa muscular y si se bajó al principio la masa muscular, pues irla reconstruyendo otra vez. Entonces sí, los suplementos ayudan, pero no sustituyen una alimentación. Entonces, cuando yo tengo náuseas, hay que tratar de comer, sobre todo si solo son náuseas, que es más fácil que cuando hay vómitos. Sí, Entonces, cuando hay náuseas, hay que tratar de comer. Recomiendo mucho los alimentos fríos. ok. Comer algo frío o alimentos secos que no tengan mucho olor, que no tengan sabor, más que nada el olor o sabores muy fuertes, condimentos muy fuertes para que no provoquen pues un poco más de náuseas. Ujú. Pero digamos que tú puedes ir llevando el proceso para que baje el síntoma, o sea, para que haya menos náusea, para que salga adelante, si es necesario suplementar también, pero que Ajá, no sustituyan su a la alimentación, alimentación ajá. y que no. Sobre todo si puede comer, o sea, si puede comer, Sí, no es necesario de que lo sustituya. Ya hablando en otros temas, pues sí. obviamente son otros tipos de casos, pero personas que pueden comer, que pueden recibir alimento oral, Sí. no es necesario pues, que cambien ese alimento real. O sea, sí pueden ir tratando la alimentación, sí puede ir ayudando a que se controlen ese tipo de síntomas y se eliminen. Ujú. Incluso hay personas que ya no tienen ningún síntoma durante los demás ciclos de quimioterapia, no nada más pues el primer ciclo, o sea, los demás, porque ya están teniendo una alimentación más balanceada, una alimentación más completa, más equilibrada, entonces eso ayuda a que los síntomas hasta desaparezcan. Igual o sea, te voy a preguntar algo, que yo sé que sí, pero dímelo tú en el sentido de el por qué. Es diferente si estoy en un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia o de hormonoterapia, la alimentación que tengo que tener. Sí, ¿Por sí, qué? es diferente, porque incluso hay alimentos que nos ayudan más, que sus vitaminas, sus beneficios nos ayudan un poco más. Ya después del tratamiento, pues ya son alimentos, pues ya podemos consumir un poquito más de alimentos, tenemos más libertad, pero dentro del tratamiento incluso hay alimentos que se recomiendan mejor evitar. Meterme a temas de radioterapia, sabemos que cada radioterapia pues depende del tipo de cáncer. Sí. Entonces, si yo tengo mi radioterapia en el área del abdomen, hay alimentos que hay que evitar, o sea, es mejor evitar todos los alimentos que inflaman, alimentos que me pueden provocar diarrea, porque son síntomas que pueden ocurrir. Entonces, sí hay alimentos que se deben de evitar en tratamiento, sobre todo en radioterapia. Si es en la parte del cuello, pues el tema de De tragar deglutir. el alimento, ajá, entonces sí es importante la alimentación que se lleva antes, durante y después del tratamiento. Sí cambia, sí son diferentes alimentos los que se deben de combinar, no nada más, pues lo típico, come de todo, ¿verdad? Es que esa es la cuestión. A ver, yo quiero que tú me digas, porque los oncólogos son muy buenos en sus tratamientos, Claro. pero no son nutriólogos. Y yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Que viene el paciente muy confundido y con lo que tú nos estás comentando es el hecho de
si hay alimentos que interactúan con el tratamiento, Ajá. por lo tanto, comer de todo realmente no se está abordando el tratamiento real de lo que se necesita para, digamos, salir adelante de la enfermedad. Ajá, y de hecho me ha tocado cuando doy pláticas Ajá, en hospital que yo pregunto, ¿qué comen? ¿Cómo es su alimentación? Y me levantan la mano, es que mi oncólogo me dijo que comiera de todo. Y luego, ok. Y luego, pero o sea, como algo y me cae mal, como claro. algo y me duele el estómago. Entonces no se trata de comer de todo, se trata de saber qué alimentos puedo consumir, qué alimentos no puedo consumir. Ese caso específicamente era cáncer de colon. Entonces no hay que comer de todo porque hay alimentos que le pueden provocar diarrea, que le Sí, pueden inflamar. Entonces no se trata de comer todo y ya, sino hay que valorar ciertos alimentos que le pueden dar mayor beneficio. Y vienen confundidos a consulta porque unos dicen come todo y otros dicen no comas nada. Me ha tocado de los pacientes que vienen, sí, comen de todo, y me ha tocado los pacientes que solamente me como un plato de lentejas porque es lo único que me va a hacer bien por el hierro. Y dejan, o sea, literal todo el día comen lentejas porque es lo que les recomendaron, que es lo único que puede comer. Y no se trata sí, de nada no es más posible. centrarme en un alimento, o sea, es una alimentación variada, equilibrada, donde yo pueda tener muchas opciones de vitaminas, muchas opciones de nutrientes que puedan servirme a mí, no nada más centrarme en un plato de comida y la misma comida todos los días. O sea, se trata de tener variedad, entonces sí hay muchos extremos porque hay mucha confusión Sí. en todo, que el familiar, que las redes, que el doctor, o sea, hay mucha confusión en todos, entonces sí es importante llevar una nutrición adecuada antes, durante y después del tratamiento oncológico. Y personalizada. Y personalizada, claro. Puntualizar. Personalizada porque según tu tipo de enfermedad, tu tipo de padecimiento o la prevención hacia el objetivo que tú quieras llevar, necesita el acompañamiento de un profesional. Ajá. Entonces, ¿qué dudas o qué mitos son los que más te preguntan en consulta que tú nos quieras despejar antes como de darle cierre? Pues mira, el mito más común es el azúcar. Entonces, de todo lo que ya dijimos, el azúcar natural se puede consumir, no hay riesgo, no hay problema, el azúcar de mi fruta. El azúcar ultra procesada, azúcar añadida, ese es el que hay que tomarle mayor importancia. Ese es al que deberían de tomarle la advertencia, no tanto a la fruta. No se preocupen tanto por la fruta, Sí. es más el azúcar procesada. Otro de los mitos es los lácteos. Ok. Esa leche, pobrecita, ¿cómo la tienen? Todos los lácteos, normalmente en ciertos tipos de cáncer son los que más, pues hay mitos, que no deben de consumir lácteos, que te hacen daño y pues, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces sí se puede consumir lácteos. Obviamente se calcula la frecuencia, las porciones, pero no es necesario eliminarlos y sobre todo hay personas que están muy acostumbradas a comer, a consumir lácteos, a comer leche, Sí. que se la quitas y pues no se trata de quitar alimentos, se trata de tener una alimentación con todos los alimentos, una más equilibrada. Entonces, no es necesario eliminar los lácteos, simplemente reducirlos, a menos que haya una intolerancia. Si, por ejemplo, hay alguna diarrea, ahí sí se eliminan los lácteos, pero así que sean malos los lácteos, pues no, o sea, todo en Dependiendo de la moderación, persona. todo en moderación lo podemos ir agregando. Sí. Ya si hay alguna condición que me impide consumir el lácteo, pues ahí sí sería espera que pase y ahora sí ya puedes retomarlo otra vez. Y no nada más se centran en la leche, en queso, yogurts, o sea, podemos comer de todo con moderación y dependiendo de mi padecimiento, no Así nada es. más porque pues centrarme nada más en un padecimiento en general, no, o sea, dependiendo del padecimiento es lo que yo puedo comer. Sí, para no estar como a ver, si puedo comer de todo, no puedo comer de todo. Es sí, Ajá, balanceado, si no tienes ningún padecimiento. ajá, Si sí lo tienes, tienes que se personalizar tu valora, dieta, ajá. Y ¿no? otro de los mitos, pues la carne roja. Ok. Sí, sobre todo pues en cáncer de colon. Cáncer de colon, no nada de carne roja. Cáncer de mama, nada de carne roja.
Sí. Y pues sí se puede, y volvemos a lo mismo de las frecuencias, porciones, y las personas que ya están acostumbradas a la carne roja. Aparte de la carne roja, pues nos aporta la vitamina B12. Sí. Entonces sí es importante consumir pues la carne roja. Aquí el tema es, de carne roja se recomienda consumir de 100 a 300 gramos a la semana. Ok. Entonces normalmente consumimos 100 gramos al día. Digamos que tenemos 3 días días a la semana. Son 150, 2 días a la semana, pero no quitarla totalmente. O sea, se puede reducir y se puede combinar con otros alimentos. No es lo mismo que yo me coma mi carne roja sola a que me la coma con verduras, a que le ponga a lo mejor nopales, pimientos, porque ya tengo la fibra de la verdura más mi carne roja. No es lo mismo que yo la coma sola con algún otro carbohidrato a que le ponga aparte mis verduras. Entonces la forma de acompañamiento de mis comidas también importa. Aparte, mira, a la carne roja le he hecho mucho mal. 2 cosas. Uno, el proceso de cómo la cocinas. Ajá. O sea, aquí estamos en el norte y les encanta la carne asada. Entonces, pues hay un proceso de combustión con el carbón, con el ahumado, que eso, digamos que baja la calidad del alimento. Así es. Y le aumenta riesgo en el sentido de más sobre todo agentes por la cancerígenos. sustancia que expide, pues las acrilamidas. Entonces sí tiene que Así ver la es. forma de preparación del alimento. Y aparte que muchos, pues digamos que lo confunden con carnes procesadas, como Sí. los embutidos. Es A como eso que iba. no puedes comer carnes procesadas, bueno, no comas carne. Y No es lo mismo. Ajá. O sea, una cosa es la carne roja, que puede ser un gran alimento que aporta vitamina, Ajá. pero el cómo lo cocines o el hecho de que lo confundas con un embutido, un Ajá. jamón, un chorizo, un carne procesada, es la diferencia. Así es. Y sobre todo porque los embutidos también tienen unas sustancias que se llaman nitritos y nitratos que también tienen relación al cáncer. Ahora, no significa que porque ya decimos que todo lo que tiene relación al cáncer es evitarlo, sino tratarlo de consumirlo con moderación. Lo puedo consumir de vez en cuando, pero no todos los días en mi plato. No todos los días. Y hay de productos a productos, o sea, no es lo mismo a lo mejor un jamón que tiene más sustancias o que tiene más sodio o más sal en cuestión de cerdo, el jamón de cerdo, a un jamón de pechuga de pavo. Sí. Sabemos que tiene menos grasa, tiene menos sodio, menos sal, entonces también depende del producto, pues es el que nos va a beneficiar un poco más y podernos ayudar de otros tipos de alimentos, o sea, no nada más, no puedo comer jamón, no puedo comer esto, simplemente agregarlos y la frecuencia pues también es lo que cuenta mucho. Perfecto, pues yo creo que damos un panorama más o menos general de la cuestión de lo que es prevención, de lo que es padecimientos, de toda esta información de manera general, porque pues no podemos aterrizarla a cada uno de los padecimientos, sino tendríamos tú y yo 10 podcasts de aquí en adelante. Ya sé. Te voy a invitar más seguido, seguramente sí, pero mientras tanto, yo siempre te lo he dicho, para mí tu trabajo transforma vidas, haces que la gente gane salud. Entonces me gustaría que le transmitas a la gente un mensaje de esperanza. Claro que sí. Bueno, en sí sabemos que la alimentación no es de tipo mágica, pero sí es un gran aliado en cuestión de cada alimentación consciente, cada bocado consciente que damos fortalece al cuerpo, fortalece la calidad de vida. Entonces, en la enfermedad, la nutrición es un gran aliado en energía, en bienestar, en esperanza. Entonces, cada comer saludable, cada alimentación que damos, nos ayuda más que nada en el pilar de nuestro tratamiento médico, a sanar nuestro ser. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por invitar. Y bueno, síganos por favor en Un Mensaje de Esperanza Podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo.